¿Qué tal? Les comparto un poquito de la información de lo que dijo en conferencia de prensa el secretario de Finanzas del estado de Michoacán relativo al pago de los maestros estatales en el estado. Y cabe mencionar que a lo que él se refiere se llama ISR participable y les voy a explicar un poco para tratar de entender por qué o no tiene que ver con nosotros o con una mala planeación. Bueno, esto funciona a grandes rasgos. Todos los patrones deben de quitar una parte de ISR en la nómina y esta parte pues es un impuesto federal que se debe de pagar al gobierno federal. Sin embargo, en el caso de los gobiernos estatales y municipales, por buena voluntad, ahí ya sería cuestión de que por ahí alegarían que el pacto federal y etcétera, etcétera, pero así está, les dejan ese impuesto de sus trabajadores, en lugar de que lo paguen al gobierno federal, se lo queda el gobierno estatal. Es decir, que de una nómina, ejemplo, de 200 pesos, les retienen un porcentaje de acuerdo a lo que ganen. En este caso, pues estoy poniendo como ejemplo un 29%, y que de esos 200 pesos les quitan un 58 en impuestos sobre la renta y en total termina pagándose al trabajador 142. Cabe mencionar que esto varía y esto es un ejemplo hipotético. En este ejemplo, en teoría, como lo hacen las empresas, esos 58 pesos deberían de pagarse al gobierno federal, por lo que comenta el secretario en la conferencia. Esos 58 pesos se pagan, pero normalmente les devolvían esos 58 pesos. Pero ahora, como fue periodo de devoluciones fiscales, donde los maestros pidieron su devolución de ISR y les salieron grandes cantidades a favor y fueron bastantes, pues ahora sí les pegó. Es decir, que de esos 58 pesos que esperaban, a los maestros recuperaron, en este ejemplo hipotético, 20 y al Estado solamente le corresponden lo que quedó, que serían 38 pesos. Y esto, para que quede un poquito más claro, sería un ejemplo como el caso del niño que va a las tortillas y se queda con el cambio. La mamá le da el dinero para que haga todos los gastos, pero tiene una condición, que una parte de ese dinero no es de él, corresponde a las tortillas. ¿Y cuánto va a tener que pagar? Pues quién sabe, a lo mejor subieron, a lo mejor bajaron. Entonces, ese dinero que quede es el que se va a quedar el niño. Y lo mismo pasa aquí. El gobierno federal destina ese dinero para que se lo quede el Estado, con la condición de que le devuelva la parte que les corresponda a los trabajadores. Y no puede anticiparse ni decir que todo el dinero de él es de él, o que esperaba que le llegara todo a él, cuando de antemano sabe que una parte le corresponde a otra persona. En este caso, pues serían las devoluciones de los trabajadores. Y no lo dijo, el secretario no lo dijo, pero muchos de los compañeros están entendiendo mal este problema, porque tratan de entender que el problema es porque se presentó la declaración anual de impuestos sobre la renta, y yo digo que no. Ya ahí cada quien tendrá su opinión, pero el ISR participable ni siquiera es un dinero que se cuenta ni se tiene como ingreso. Se estima, que quiere decir como que se piensa más o menos cuánto va a llegar, pero no se considera ingreso hasta que se devenga, es decir, hasta que llega. Nosotros no podemos estar esperando a que nos llegue algo que ni siquiera sabemos, y mucho menos contabilizarlo con tanta certeza. Es decir, no podemos estar esperando que paguemos la nómina con un dinero que está muy, muy dudoso y que es imposible calcular, por lo siguiente. El cálculo es bien sencillo. Lo que les quitan de cada quincena a sus trabajadores, es decir, las retenciones de ISR que les aparece en el cheque, a eso el gobierno federal le dice: ok, ese dinero te corresponde, pero le voy a quitar lo que yo le devuelva a cada uno de esas personas o trabajadores. Y aquí es donde no, ellos no pueden anticiparse a eso, y el problema de este negocio, que al final
no puedes estimar porque la devolución pues ni siquiera sabes, pueden ser 1, 20 o todo el dinero se puede llegar a devolver en exageraciones, pero no podemos estimar ni contar con ese dinero porque no sabemos cuánto se va a devolver. Eso es imposible de calcular. Y en este caso me parece que ahí el secretario o no está bien asesorado o se está haciendo un guaje, por decirlo. Porque lo que hicieron, se contemplaron retenciones un poquito agresivas, no ilegales, me refiero a agresivas, que por ejemplo cuando se pagaron bonos o cantidades grandes, se tomaron en cuenta pues procedimientos en favor del gobierno, donde se hicieron retenciones altas, se siguen haciendo y se han hecho en todo México. Por ahí habrán escuchado de casos que compañeros que les llegan el aumento en ceros. Este año en Michoacán yo no he escuchado, pero en otros estados de 3,000 pesos del ajuste por el aumento les llegan 10, 20 pesos, 0 pesos, 100 pesos, porque todos los se los retienen. Me parece una buena estrategia porque ese ISR me sirve a mí en este momento, pero también debo estar consciente que ese dinero me va a tocar pagarlo porque, por decirlo así, me pasé de listo y eso es lo que me preocupa de la conferencia, que el secretario de Finanzas dice que les llegó de menos, pero omite decir que en su momento les llegó de más y me hace mal pensar que, por ejemplo, cuando se pagaron bonos o algo, de manera toda junta, incluso algunos comentarios de compañeros que en el SAT se reflejaban recibos de nómina con pagos que no se habían hecho, pero ya estaban timbrados, con retenciones un poquito altas, pero legales. Entonces eso les generó dinero extra en su momento y ahora les está tocando devolverlo. Es como en las tandas. Yo adelanto el dinero, pero sé que en algún momento me tocará pagarlo. Eso es lo que no comenta y creo que es importante saber ahí en la conferencia. Y bueno, conclusión que ratifica lo que dice el secretario, que si tú no pides tu devolución de impuestos sobre la renta, es dinero que se queda el gobierno. ¿Para qué? Para lo que él quiera. Pueden ser cosas buenas, cosas malas, eso ya dependerá o como tú lo veas, si es bueno o malo. Y el problema de pagos estatales es mucho más complejo, tiene mucho más cosas que ver y no solamente se puede achacar al problema de ISR participable, lo cual me parece preocupante que se le trate de dar a tole con el dedo y salir por esa tangente echando la culpa a otras personas. Y lo que me parece muy preocupante es que estas mismas quejas del gobierno se dieron en el periodo de Leonel Godoy con argumentos muy parecidos donde decía lo mismo, que el gobierno federal le retuvo participaciones, en su momento eran las mismas, nada más que en aquellos tiempos no había forma de saber cuánto se retuvo y cuánto se les devolvió a las personas. Ahora ya la situación ha cambiado mucho, ya los sistemas están muy avanzados y ahora sí se sabe pesos y centavos cuánto se retuvo y cuánto se devolvió en impuestos a los contribuyentes. Entonces, me parece preocupante y malo que no hayan anticipado estos efectos y no hayan tomado las medidas correspondientes. Espero esto les haya sido de utilidad. Sigan los temas y para que no nos duelen la píldora. Entonces, saludos y espero les haya sido de utilidad.